confiemos en Dios, hermanos, y el Señor hará la obra. Que viva, hermanos. Aquí nos vamos acercando, como dice el Señor, un valiente, ¿verdad? Para dar la honra y su palabra de Él. Pedimos oración por todos, Padre Cristo, Padre Señor, tú que estás en los cielos, siempre has santificado la vida de uno y la tierra para poderla trabajar y de ahí producir la comida. Le damos gracias, Padre, para toda esa gente que está necesitada del pan, que tenga para que sobreviva. Hay países que sí en realidad sí lo meritan, están sufriendo demasiado. Pedimos, Padre Jesús, por todos los pastores que hay en la tierra, para que alaben tu nombre, Señor. Padre, pedimos por todos los hermanos que nos des fuerza, que no nos derribe Satanás, porque hay veces que nos quiere desviar el camino por piedras que nos tropiezan, como dice la palabra. La piedra a veces tropezamos, como estaba escuchando un tema, que la piedra hay muchas formas, y la piedra viene del Señor, porque Él la hizo y la modificó en varias cosas que debe de ver. Entonces, Padre Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre, por darnos la vida y otro día más para glorificar tu nombre, Padre Dios. Te damos la gloria, Padre. Gracias, Señor, y te vamos a cantar una alabanza. Soy un soldado del ejército celestial, preparado estoy para ganar esta guerra espiritual. Soy un soldado y no me detendré, porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. Soy un soldado y no me detendré, porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. No temeré, no temeré, no temeré y no me detendré, porque a mi lado va el poderoso de Israel, porque a mi lado va el poderoso de Israel. Gloria a Dios, Padre Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre. Señores, señores, gracias, Padre Jesús. Amén. Ahora le damos el pase al hermano Jeff. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Yo le quiero dar gracias a Dios porque la semana pasada me dio otro año más de vida. Y pues no hay nada que festejar, pero sí agradecer, ¿verdad? Pero yo le agradezco a Dios porque, pues un testimonio corto. Yo en la iglesia donde estaba ya tenía 18 años allá. Y allá tenía todo, hermano. Yo tenía todo, allá no pagábamos renta, no nada. Yo ahí tuve 17 años de ujier en la puerta. Y de repente cuando se vino, antes del inicio de la pandemia, me empecé a preocupar por muchas cosas y me vino una ansiedad patológica. Entonces me empecé a sentir muy mal, me daba taquicardias, muchas cosas, hermanos. Dolores de cabeza, sentía que me daba un infarto y no era nada. Y fui al doctor y todos los análisis salieron bien. Y volví a ir segunda vez, pero en general primero fue porque me empecé a sentir mal y me fui a urgencias porque pensé que era un infarto. Pero no era un infarto, y la enfermera le dijo a mi hija, parece que tu papá tuvo un ataque de ansiedad. Entonces de ahí me quedé, hermano, dije, ¿por qué? Pero venía preocupación. Entonces, eso que me pasó, hermanos, pero antes allá me dieron palabra y me dijeron que iba a pasar un proceso muy difícil, pero de ahí me iba a sacar el Señor y me iba a poner en otro nivel.
No quiero decir que no tenía, solamente yo no sabía qué era esa palabra y cuando me la dieron yo dije amén y de repente vine a esta iglesia. Mi hermana aquí se congrega y de repente vamos a la iglesia. Digo, ok, voy ahí. Y vine y cuando yo estaba aquí, hermano, el Señor me dijo que pensara las cosas que yo debería estar aquí. Dije, Señor, si yo ya tengo todo, allá tengo yo todo, ¿por qué voy a venir acá? Tengo 18 años allá cómodo en mi silla. Yo elogié los domingos allá, hermano. Y de repente el Señor me trajo a esta iglesia y pues el nombre de Dios, pues Él nos ha dado aquí, hermanos. Aquí hay presencia, hermanos, también, donde quiera hay, pero recuerda que no es el templo. Es uno mismo, dice la palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Recuerde que Dios anda buscando y de esos ya casi no hay, hermanos. Debemos de buscarlo en verdad, ¿no? Porque cuando usted se compromete y se mete, la hermana me estaba diciendo hace rato y yo tenía esa palabra, le quería decir a mi esposa, esta palabra tengo, pero la hermana me la está confirmando hoy. Y yo no soy profeta ni nada, hermano, pero cuando yo tengo que decir las cosas, las tengo que decir, porque si no las digo, quiere decir que no estamos haciendo lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, olvídese de que hablen de usted. Olvídese si no le hacen caso. Usted venga y alaba al Señor. Si al Señor lo escupieron, hermano, si al Señor hablaron de Él, si al Señor lo entregaron, si al Señor hicieron todo eso, hermano, ¿qué más lo van a hacer por nosotros, hermano? Pero no estamos por la gente, y soy feo, hermano, pero ahí entre la misma iglesia somos atacados. Pues recuerda que el enemigo está aquí, puede estar aquí. Él ya no está allá afuera, porque allá afuera ya los tiene. Él quiere dividir la iglesia. Por eso pongámonos atentos. Dice que si el de al lado no quiere, es para usted la bendición, no se la pierda. Porque dice que si no lo hace usted, las piedras lo van a hacer, hermano. Agradezca a Dios que estamos aquí. ¿Cuánta gente no se ha ido? ¿Cuántos hermanos no se han ido? Hermanos fortalecidos en la palabra, hermanos que tenían la presencia y la tienen, están allá, gracias a Dios, allá arriba, pero si de ellos sus hermanos escogió el Señor, no se espere que algún día nos va a tocar a nosotros. Tenemos que estar preparados, hermanos. Preparémonos para ese día. Recuerde que todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Acuérdense que los valientes arrebatan el reino de los cielos. No caigamos. Este tiempo ya no espere ya no espere nada. Dice que los tiempos se serán más malos cada día. Metámonos en la presencia. Cuando oremos ya no pidamos, ya glorifiquemos, porque este es el tiempo de glorificar, hermano, porque viene la apostasía. Y si nosotros no estamos preparados, nos vamos a enfriar. Y si nos enfriamos, ¿qué va a ser de nosotros, hermano? Dice que es dura la palabra, pero es más dura para el. Amén. Y trajo aquí, no sé para qué me trajo, pero yo nomás me pongo en obediencia. Y si Él me quiere usar, está bien, hermano. Si viene la prueba, nomás le pido que me dé fuerza, porque si usted pasa la prueba, adelante está la bendición, la victoria, hermano. Tenemos que pasar el desierto para llegar a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Amén. Qué bonito testimonio. Damos el tiempo al pastor. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén. Damos el tiempo. La alabanza puede pasar a su lugar. Dios los bendiga. Estemos atentos, ¿verdad? Dice la palabra, velar y orar, ¿verdad? Para no caer en tentaciones, ¿verdad? El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. En este precioso día, ¿verdad? Alabamos el nombre de Dios. Cada uno de los que nos acompañan, sean bienvenidos, ¿verdad? Para alabar el nombre del Señor. Hermano Jesús, Dios me lo bendiga. Me da mucho gusto mirarlo, bendiciones. Es una bendición, ¿verdad? Mirar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Así como se hicieron el esfuerzo, ¿verdad? Para llegar a este lugar. No sé si los jóvenes van a pasar van a pasar los jóvenes con el hermano Jerry, que trae el mensaje. No sé si su hija, hermano, quiera pasar a las clases. La verdad es de gran bendición, ¿verdad? Son muy buenas las enseñanzas. Pero bueno,
Estamos aquí por un propósito, alabar a Dios y escuchar su palabra, amén. Así que preparémonos, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios y que el Señor nos hable, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad?, de corrección para la iglesia, una palabra donde el Señor, sabemos que Él quiere, ¿verdad?, estar en comunión con su iglesia. Sabemos que el Señor quiere, ¿verdad?, que su iglesia esté conectado con su Dios. Así que, hermanos, la palabra es una iglesia desconectada. Es el tema, ¿verdad?, que nos trae el Señor en esta preciosa hora. Para la gloria y honra de Dios, ¿verdad?, la predicaremos así como el Señor nos la ha dado. Así, hermanos, abremos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 17. El que lo encuentre se va poniendo sobre sus pies para darle lectura a la palabra del Señor. Amén. Mientras las encuentran, les damos los anuncios de este día sábado que viene. Es nuestra reunión de varones, ¿verdad? Este sábado 9 de octubre a las 7 de la tarde, ¿verdad? Así que háganse presentes, hermanos. Va a ser un servicio solo de varones. Alabemos el nombre de Dios, ¿verdad? Va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al versículo 17. El que lo encuentre se pone sobre sus pies para darle lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en cuya presencia estamos, de su Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Así, Padre amado, Señor, como tú nos das palabra de amor, palabra de aliento, Padre, también nos das palabra de corrección, Señor, para nuestra vida, Padre. Hoy sé tú corrigiéndonos, Señor, por medio de tu palabra. Danos más hambre y sed de ti, Señor, de venir a buscarte a ti, Señor, a conectarnos contigo en medio de la alabanza y poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Amado Padre, Señor, habla a tu congregación, Misión Rocafuerte, Señor, que necesitamos, Señor, de tu palabra, porque tu palabra nos da fe, tu palabra nos exhorta, tu palabra, Señor, nos da vida, Señor. Así, amado Padre, Señor, bendice esta congregación, Señor, con tu hermosa palabra. Siémbrala, Señor, en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor, al 100%, amado Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayuda, Padre amado, Señor, a que no podamos, Señor, estar en distracción. Toda distracción sea quitada en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre, Señor, ministra, bendice, Señor, a los niños y a los jóvenes, Señor, que han pasado, Señor, a la escuelita, mi Dios. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Así como esta congregación, Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Leímos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa, fíjese cómo dice, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Queridos hermanos, la palabra nos habla, ¿verdad?, de una palabra fuerte, de cómo el Señor le habla, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea. Y le habla a esa iglesia que se siente que lo tiene todo. Una iglesia quizás creía que era bendecida por Dios. Una iglesia que tenía o pensaba que tenía el mover de Dios. Una iglesia que pensaba estar conectada con Dios
y que el que se movía en medio de esa iglesia era el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, queridos hermanos, que recibió una exhortación de parte de Dios. A esa iglesia el Señor le dice, ¿verdad? Porque tú dices, no tengo necesidad de nada. Queridos hermanos, hay momentos que solamente venimos para escuchar la alabanza, escuchar la predicación, pero no venimos porque sentimos una necesidad de Dios. No venimos porque sentimos en realidad el corazón que queremos estar en la presencia de Dios adorándole juntamente con nuestros hermanos. A veces venimos, ya lo hacemos como un club social, un lugar donde nos reunimos, donde nos divertimos y de ahí no pasamos. Necesitamos ser una iglesia que se encuentre conectada con Dios, en el mover del Espíritu Santo, donde el Señor se glorifique, donde el Señor tome el control de toda la iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer con esta congregación. Eso es lo que Dios quiere hacer, conectarse. Pero, queridos hermanos, la diferencia es de que a veces nosotros somos los que no dejamos mover de Dios. Porque a veces el hombre es el que quiere tener la autoridad sobre la iglesia. A veces, queridos hermanos, los líderes son los que quieren tener el poder sobre la iglesia. Pero el que realmente debe de tener el poder sobre la iglesia es Dios. Aquel que tiene que tener la autoridad es Dios. Y a veces nosotros, ¿verdad?, no nos conectamos con Dios, venimos, servimos, pero lamentablemente de ahí no pasamos. No hay cambios, ¿verdad?, en nuestra vida, ni vemos realmente el poder de Dios manifestarse. Lamentablemente en estos tiempos las iglesias se han conformado de solamente hablar la palabra de Dios. Pero recordemos que la palabra no es solamente en palabras, sino en el poder de Dios. En eso consiste, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros, de que veamos sus señales, sus prodigios, sus maravillas, personas contristándose de su pecado, arrepintiéndose y deseando no pecar más, deseando la santidad de Dios. Queridos hermanos, cuando Dios está obrando, es el mover que Dios pone en nuestros corazones. Pero a veces venimos, ¿verdad?, pero solamente por venir a la congregación, por venir, ¿verdad?, y mirar al hermano, al conocido, y pasar un buen tiempo, ¿verdad?, agradable, con un sermón en vez de un mensaje. Que es un sermón en lugar de un mensaje. Un sermón es solamente cuando hay un regaño, pero no viene un mensaje de parte de Dios. Así que, hermanos, esta iglesia, ¿verdad?, se sentía que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. En realidad necesitaba mucho más de Dios. Más adelante le dice, te recomiendo que compres de mí oro refinado y que te unja los ojos con colirio. Fíjese, diciendo tener todo y que se había enriquecido, pero lamentablemente sus riquezas eran terrenales y no espirituales. Una iglesia debe de tener riquezas espirituales, que tenga el mover de Dios, el poder de Dios, donde ni siquiera con todo el oro del mundo pueda una persona ser sanada, pues Dios la sane. No se necesita dinero, venemos a Él con gratitud y alabanza a Dios, y el Señor se mueve, ¿verdad?, haciendo la obra en nuestras vidas. Y ahí le dice, unge tus ojos con colirio. ¿Por qué le dice? Porque no tenía visión. La iglesia, queridos hermanos, tiene que tener visión. Una iglesia, queridos hermanos, podemos mirar la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva. Esa iglesia, queridos hermanos, realmente ellos entendían que tenían que estar en unidad, que tenían que estar unidos, que tenían que alabar a Dios, que tenían que predicar la palabra, enseñar la palabra. Y de ahí más el Señor se encargaba de agregar a aquellos que habían de ser salvos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ellos entendieron que necesitaban a Dios primero. Necesitaban enseñar la palabra, necesitaban llenarse del poder de Dios. Hoy en día pocas iglesias queremos hacer eso, pocas iglesias queremos llenarnos del poder de Dios. Pocas personas quieren compromisos, pocas personas quieren realmente hacer la voluntad de Dios, pocas personas realmente quieren servirle a Dios, porque siempre, ¿verdad?, tenemos el pensamiento de que no estoy preparado o no tengo el tiempo, ¿verdad? En estos tiempos habemos muchas iglesias desconectadas con Dios. Recuerde lo que dice la Biblia, yo conozco tus obras. Recordemos que el Señor conoce las obras de esta iglesia. El Señor conoce la obra de cada congregación, queridos hermanos. Si miramos aquí, le habla al ángel de la iglesia, le habla en la congregación completa, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad?, donde le dice, yo te conozco. Así, queridos hermanos, como Dios nos conoce, dejemos a Dios que Él obre en nuestra vida. Conectémonos con Él en el hogar,
tengamos una bonita comunión con Dios y veremos que nuestra vida será totalmente diferente. Fíjese una de las cosas, muchos queremos ver el mover de Dios. ¿Cuántos quieren ver el mover de Dios? Gloria a Dios, muchos queremos ver el mover de Dios sin que nosotros movamos un solo dedo. Eso, queridos hermanos, es lo más difícil, querer mirar resultados cuando no estamos trabajando en la obra que estamos pidiendo. Dice la Biblia, una cosa le he demandado a Jehová y esta cosa buscaré. Queridos hermanos, algo le pedimos a Dios, que esté el mover de Dios, pero ninguno queremos hacer nada. Ninguno queremos levantarnos de madrugada, ninguno queremos realmente buscarle, como dice la palabra, ¿verdad? En todo tiempo. Todos queremos estar en nuestra comodidad, tenemos nuestro trabajo, llegamos cansados, lo entendemos, ¿verdad? Pero de ahí no pasamos solamente con un agradecimiento por los alimentos. Es nuestras mayores oraciones que hacemos cuando damos gracias por los alimentos. Cuando debería de ser lo diferente, ¿verdad? Estar conectados antes de dormir, conectados al despertarnos, mientras vamos al trabajo, en todo tiempo estar velando y llorando, ¿verdad? Queridos hermanos, me bendijo bastante el testimonio de un pastor que me platicaba, fíjese, pastor Víctor, que esto sucedía. Yo trabajaba de noche, salía en la madrugada y lo que hacía era llegaba, comía y me acostaba a dormir un rato. Me despertaba y de ahí me pedían que fuera a dar un estudio, iba, daba el estudio, nos daban de comer, llegaba a la casa y otra vez a dormir, me despertaba y me iba a trabajar. Y se miraron las consecuencias del trabajo que hacía, me creció el estómago. Queridos hermanos, se miró, ¿verdad?, de lo que estuvo haciendo. Él deseaba tener un cuerpo fisiculturista, quizás, ¿verdad? Un cuerpo bien dotado, bien fuerte, pero si no estaba trabajando en ello, ¿cómo lo iba a lograr? Ahí es donde dije, wow, Señor, nosotros queremos ver el mover de Dios, queremos ver tu poder manifestado en la iglesia, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar un precio? Amén. ¿Cuántos estamos realmente trabajando? Queremos ver el mover de Dios sin siquiera mover un solo dedo, sin tan solo estar conectados con Dios. ¿Cómo queremos un avivamiento en nuestra vida si ni siquiera hacemos lo que nos dice la palabra de Dios? Velar y orar en todo momento. Queridos hermanos, necesitamos, ¿verdad?, hacerle caso a la palabra de Dios, porque los días son malos, los días son acortados y el Señor pronto viene. Queridos hermanos, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que realmente esté conectada con Dios. Una iglesia que realmente esté haciendo la obra que se le dejó encomendada en la iglesia, ¿verdad? Así que sigamos con este precioso mensaje. Muchos creemos que por servir estamos conectados con Dios. Repito, muchos creemos que por servir estamos conectados con Dios, cuando las ocupaciones nos roban la presencia de Dios. Hoy en día, queridos hermanos, hacemos muchas actividades dentro de las iglesias, pero lamentablemente solo hacemos actividades, pero no tenemos la conexión con Dios. Solamente estamos sirviendo, solamente hacemos lo que tenemos que hacer en el servicio, y de ahí abrimos la Biblia hasta que se nos vuelva a decir, abrámosla en el libro tal. No la abremos durante el hogar, no la abremos durante la noche, no la abremos en ningún momento en nuestras Biblias. Y eso, queridos hermanos, podemos creer que estamos conectados con Dios siendo líderes, siendo servidores, siendo congregantes, o quizás yo mismo siendo el pastor, creyendo que estoy conectado con Dios porque estoy sirviendo. Pero mi conexión con Dios, queridos hermanos, debe de ser en el hogar. Aquí vengo a reflejar lo que hice en mi hogar. Aquí venimos a reflejar lo que realmente hicimos durante la semana. Queridos hermanos, necesitamos estar conectados con Dios para venir con la presencia de Dios y el mover de Dios. No esperemos encontrarnos aquí con Dios, que Dios venga con nosotros en el camino. Vengamos conectados con Dios, es lo que necesitamos hacer. Así que no solo por el servir, queridos hermanos, quiera decir que estamos conectados con Dios. No solamente porque estamos en la alabanza, porque todo se oye bien bonito. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? La gloria sea para Dios. Pero de ahí, queridos hermanos, necesitamos tener una buena relación con nuestro Dios. Podremos tener profecía, lenguas angelicales y estar desconectados de Dios. ¿Es cierto? Acompáñenme a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Dice lo que le dice a la iglesia de Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y lamentablemente estás muerto. Hasta el 3, ¿verdad? Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué sobrenombre tenía esta iglesia? Dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. Una iglesia que se miraba que estaba avivada en el poder de Dios. Una iglesia donde se miraban señales y prodigios, me imagino. Pero lamentablemente Dios le dijo: y estás muerto. Queridos hermanos, podemos creer que por las cosas que suceden en la iglesia es que estamos avivados. Déjeme decirle que no es así. Déjeme decirle, queridos hermanos, que Dios se mueve estando o no estando nosotros preparados para servirle. Porque el que hace la obra es Dios. No son nuestras obras, es la obra de Dios. Queridos hermanos, el que quiere hablar, habla, y ese es Dios, es el Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, podrá haber de todo. Podemos ver que quizás esté una iglesia avivada en el poder de Dios, pero lamentablemente podemos estar muertos espiritualmente. Podemos estar, queridos hermanos, dejando las cosas que se vayan muriendo poco a poco. No dejemos que las cosas se mueran en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Fíjese lo que le estaba diciendo, porque vas muriendo paso a paso. Queridos hermanos, es lamentable, ¿verdad?, escuchar que una iglesia que pareciera que está avivada en el poder de Dios, en el mover de Dios, lamentablemente se encuentre que se va muriendo poco a poco. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A veces nuestras obras, queridos hermanos, van con ego. A veces nuestras obras van hechas de la carne, no son nacidas en el Espíritu. A veces tenemos ocurrencias, no es de que Dios nos revele que hagamos en la iglesia. Se nos ocurre hacer algo y lo hacemos, y a veces pega y a veces no pega. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que estemos conectados con Dios. Necesita Dios llevarnos, ¿verdad?, hacia el mover que Él quiere hacer. Me bendice, queridos hermanos, otro testimonio de otro pastor, que decía este pastor: el pastor, yo cuando me mandaban a hacer una obra, me mandaron a abrir una célula. Y pues yo era pequeño, era 3 meses de convertido. Y las personas, había mujeres de 25 años que conocían más la palabra de Dios por 25 años. Dice: ellas deberían de enseñarme a mí, que yo enseñarlos a ellos. Dice: pero yo le clamaba a Dios y le decía: Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Yo no sé ni orar, pero mi esposa sabe orar, vamos a hacer un equipo. Yo predico lo que está escrito en el papel, pero que no me hagan preguntas porque no sabré responderles nada. Y mi esposa que ore. Y se ponía de acuerdo y la esposa decía que sí. Cuando llegaba le decía, le damos el lugar a mi esposa para que ore. Y le decía a la esposa: ora tú. ¿Qué hago?, decía el pastor. Pues tenía que entrarle, tenía que orar. Y si solamente miraba que unos ojos los abrían y se le quedaban viendo como: pues, ¿qué estás orando, no? Y resulta, hermanos, que así siguió. Decían las personas: vamos a orar, pues oraban. Vamos a cantar, pues cantaban. Vamos a danzar, pues danzaban. Queridos hermanos, se empezó a mover el poder de Dios sobre este lugar. En esa iglesia empezaron a llegar hasta brujos y se convirtieron. Empezaron a haber ataques espirituales. Llegaban brujos y decían: lo que están haciendo lo sentimos a 6 cuadras. Paren de hacer lo que están haciendo. Y empezaban, queridos hermanos, el Señor a hacer prodigios. Empezaban las personas a llegar y eran sanadas. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque las personas buscaron la dirección de Dios. No hicieron su propia estrategia, no pusieron sus propios rudimentos, sino que dejaron que el poder de Dios se moviera. Y ahí, queridos hermanos, se convirtieron y se levantó una iglesia en la cual le está sirviendo para la gloria y honra de nuestro Dios. Queridos hermanos, entendemos, ¿verdad?, qué cosas tan hermosas, ¿verdad? Podemos estar sirviendo, pero estar desconectados de Dios.
pero a la vez creer que lo estamos haciendo mal, pero es Dios el que nos lleva. Solamente el Señor es el que puede avivar y hacer la obra, ¿verdad? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Fíjense cuántas predicaciones no hemos escuchado, cuántas profecías no nos han dado en nuestra vida y cuántas de ellas las hemos dejado enterradas. Dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nos manda velar, queridos hermanos. ¿Qué es velar? Estar en comunión con Dios, estar velando y orando, no desvelándote, sino desvelándote, queridos hermanos, en oración, en la búsqueda de Dios. Nos podemos desvelar bien fácil viendo películas, nos podemos desvelar bien fácil en el Facebook, en tantas cosas nos podemos desvelar, pero difícilmente a veces nos desvelamos en la búsqueda con Dios. Queridos hermanos, hay 4 vigilias en medio de la noche. De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 la tercera vigilia y de 3 a 6 la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuántas vigilias queremos hacer en nuestra casa? ¿La primera, la segunda, la tercera o hasta la cuarta? Queridos hermanos, en la cuarta vigilia de la noche dice la Biblia que era cuando el Señor Jesucristo iba a sus discípulos a la barca cuando ellos pensaban que iban a morir. Déjeme decirle que en la cuarta vigilia de Dios es en la manifestación del Espíritu Santo, es en la visitación de Dios sobre la iglesia y la vida del cristiano se empieza a avivar. Queridos hermanos, necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos tener el deseo realmente de buscarle, así como en aquellos tiempos cuando nos convertimos. ¿Qué nos sucedió en nuestra vida? Si anteriormente no poníamos peros para nada, si íbamos a lugares bien lejos y no nos importaba ni la gasolina, ni que íbamos a entrar temprano a trabajar, ni que íbamos a salir noche de ese lugar. Y hoy en día lo cuestionamos todo. Hoy en día decimos, pero es que mañana voy a trabajar, pero es que me siento mal, pero es que me está pasando esto, pero es que está mi familia esperándome. Y podemos tener muchas excusas. Pues déjeme decirle, hermano, que si esas excusas llegaran a nuestra vida es porque estamos desconectados con Dios. Dejamos de hacer las obras que anteriormente hacíamos. Algo pasó en nuestro transcurso de nuestra vida, que antes era la prioridad Dios y que hoy es el último lugar que dejamos a Dios. ¿Qué nos pasó durante el camino? ¿Qué sucedió? ¿Por qué dejamos de hacer esas obras? ¿Por qué dejamos, queridos hermanos, de que el enemigo nos enfriara? ¿Por qué dejamos, queridos hermanos, de que la oración menguara? ¿Por qué dejamos, queridos hermanos, de que los ayunos no volvieran más a nuestra vida? ¿Por qué dejamos, queridos hermanos, la comunión con Dios que teníamos anteriormente con Él? ¿Por qué dejamos la lectura de la Biblia? Queridos hermanos, hoy lo razonamos todo con nuestra mente, cuando antes era locura lo que hacíamos. No nos importaba nada, lo hacíamos para la gloria de Dios, porque teníamos el deseo de que Dios llenara nuestra vida, porque estábamos en el primer amor de Dios. Conozco a varios hermanos de esta iglesia y sé de lo que estoy hablando. Personas que realmente el mover de Dios estaba tremendo cuando teníamos el primer amor. Gloria al Señor. La conexión con Dios es tener la necesidad de Dios en nuestra vida, de volver a esas sendas antiguas donde no nos importaba nada más que su hermosa presencia de Dios. Hoy en día renegamos por todo, tenemos pretexto para todo. Queridos hermanos, es de lo que les decía, ¿qué nos sucedió? ¿Por qué estamos en la situación que nos encontramos? La respuesta es de que es una iglesia desconectada con Dios. Tenemos que despertar del sueño que solo nos mantiene soñando. ¿Cómo queremos ver cambios si no estamos trabajando para que sigan dando resultados? ¿Cómo queremos ver resultados si no hemos estado trabajando, queridos hermanos, en eso? Sino pongamos atención, ¿verdad? No solamente mantengámonos soñando. A veces soñamos una iglesia llena, bendecida por Dios. El Señor nos muestra 1000 almas, como me lo ha mostrado. Pero ¿de qué sirve si no estamos trabajando para la obra de Dios? Si solamente estamos trabajando para mantenernos vivos espiritualmente y no para servirle a Dios realmente. Estamos luchando muchos aún todavía con nuestra salvación,
cuando deberíamos ya de ser maestros de la misma palabra de Dios y todavía jugamos con las escrituras como niños espirituales. Queridos hermanos, entendamos el concepto del cristianismo, que es una búsqueda de Dios, de tener esa hambre y necesidad de Dios, de ser adictos a la presencia de Dios, de ser adictos de esa presencia que nos impregnaba y que las personas nos decían: ¿qué te sucedió? Hoy nos vuelven a decir: ¿qué te sucedió? Porque ya miraron de nuevo un cambio en nuestra vida, porque ya empezaron a mirar que nos enojamos, porque ya empezaron a mirar que empezamos a ser diferentes, que ya hasta nuestro vocabulario empezó a cambiar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el que busca a Dios se denota en su manera de hablar, en su comportamiento y en las cosas que hablan. Queridos hermanos, conozco personas que cuando hablaba con ellos, las palabras que me decían eran gloriosas, eran hermosas. Y hoy en día lo único que me hablan son cosas que ni siquiera tienen importancia realmente de la vida. Ahí se denota, queridos hermanos, la relación que tenemos con nuestro Dios. Aún se denota en la manera que hablamos, ¿verdad? Tenemos que despertar del sueño que solo nos mantiene soñando. Queridos hermanos, algo que recuerdo, el sueño que tuvo mi esposa, quizás antes ya lo había comentado, donde ella miraba que venía la destrucción, que venía un desastre, y que ella se metía como en un lugar donde todo estaba tranquilo, donde todo estaba hermoso, y miraba una laguna en medio, ¿verdad?, de ese lugar, y en medio había una barquita, y en la barquita había una niña dormida ahí dentro. Y ella levantaba su cabecita y le decía: todavía no te puedo ayudar, todavía. Y se volvía de nuevo a acostar a dormir. Queridos hermanos, meditando, ¿quién es esa niña que estaba dormida en ese lugar? En la iglesia. El mundo se está destruyendo. Cosas están sucediendo ahí afuera. Señales de Dios se está dando por todas partes. El amor de muchos se ha enfriado, que era la primer profecía en Mateo 24 de parte de Jesucristo. Queridos hermanos, la confusión ha llenado en todos lugares. Nos peleamos hasta por un versículo de la Biblia, cuando ese versículo debería de edificarnos. La fe, queridos hermanos, se ha perdido completamente, aún dentro de las mismas iglesias. Queridos hermanos, las cosas están pasando duramente. Necesitamos despertar. Necesitamos entender que el Señor nos quiere trabajando, que el Señor nos quiere saliendo a predicar la palabra, que el Señor nos quiere despiertos, queridos hermanos, haciendo la obra. La hacemos para estar avivados, para poder, queridos hermanos, estar haciendo la obra que Dios nos pide, ¿verdad? Acompáñenme el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, ¿lo tenemos? Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, queridos hermanos, ¿cuál fue la palabra del Señor Jesucristo? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Queridos hermanos, ¿dónde quedó en nuestro corazón el amor de Dios? ¿Quedó como primer lugar o como segundo lugar? Lamentablemente, queridos hermanos, muchos este mandamiento ya no está en nuestra vida. Solo queda el recuerdo de ellas. Necesitamos, queridos hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo, queridos hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Con todo nuestro ser debemos amar a Dios. Queridos hermanos, no solamente amarlo, honrarlo de labios, pero nuestro corazón a veces está lejos de Dios. Tenemos que entender que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que tenemos que entender, queridos hermanos, que el Señor vino a dar su vida y el rescate por nosotros. No volvamos a la esclavitud del mundo. No volvamos a los rudimentos de este mundo. El mundo nada nos puede ofrecer. El único que puede ofrecernos vida eterna es Jesucristo.
El único que puede darnos la salvación de este mundo, queridos hermanos, solamente es Dios. No hay nadie que pueda salvarnos. No hay otro camino que hable la Biblia en la cual pueda haber salvación, si no es por medio de Jesucristo, en aquel que dio su vida en rescate por usted y por mí, en aquel, queridos hermanos, que dijo consumado es. En Él es el que hay la salvación, queridos hermanos, de su vida y la mía. Mas nos ha dejado un libro que se llama Biblia para poderlo entenderlo, para poder meditarlo, para escudriñarlo y para ponerlo por obra. No hay mejor cosa, queridos hermanos, que leer la palabra y ponerla por obra. Acompáñenme a leer el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. La conexión con Dios es lo más importante en una iglesia, en que tengamos una vida en el secreto con Dios. Ahí está, queridos hermanos, la victoria de nuestra vida. Ahí está, queridos hermanos, la victoria en el secreto con Dios. Queridos hermanos, en este lugar, como les decía desde el principio, aquí es donde se viene a revelar lo que hacemos en el secreto con Dios. Aquí es donde se viene a notar, queridos hermanos, si realmente tenemos esa conexión con Dios o simplemente vivimos solamente por vivir. Que cada año que pasa solamente lo vivimos como si nada hubiera pasado en nuestra vida. Mas, queridos hermanos, si queremos ver las recompensas en público, debemos de entender que tenemos que tener una conexión con Dios, una iglesia conectada con Dios. Ahora acompáñenme a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Ay, me salió luego. ¿Lo tenemos? Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Velar y orar es la clave de despertar el ministerio caído. El velar y orar es la clave del avivamiento. Azusa lo miró en su iglesia y hoy no se ha manifestado por nuestros compromisos con el mundo. Queridos hermanos, cuando velamos y oramos, déjenme decirle que allí es donde pasan los avivamientos. Si quiere en primer lugar tener avivamiento en su ministerio, pues vele y ore. Y ahí está la clave, queridos hermanos, para que se avive su ministerio. En la iglesia, queridos hermanos, que se había levantado en la calle Azusa en Los Ángeles, miró el poder de Dios porque hubo un pastor que veló y oró y cosas sucedieron en ese hermoso lugar. Lo único y la clave de los avivamientos, queridos hermanos, es la conexión con Dios. Si usted mira en YouTube los generales de Dios, usted va a mirar, queridos hermanos, que lo único que hacían era orar y estar conectados con Dios. Y Dios era el que los llevaba, Dios era el que los dirigía. Y sucedían grandes avivamientos en muchos lugares. En Gales sucedió, en Azusa sucedió. ¿Y por qué no está sucediendo hoy en día? Porque hoy en las iglesias no hay un avivamiento genuino. Solamente pareciera que estamos vivos, pero estamos muertos. Realmente, queridos hermanos, en las iglesias del Apocalipsis, ahí, queridos hermanos, les habla fuerte al Señor porque tiene algo contra ellas. Queridos hermanos, lo que tiene ahora en estos tiempos el Señor en contra de las iglesias es que parecieran estar avivadas, pero estamos muertos espiritualmente. Necesitamos avivar el don que está dentro de nosotros. Necesitamos despertarnos del sueño profundo y empezar a llenarnos de la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo regoce y rellene este lugar con su hermosa presencia. Queridos hermanos, lo necesitamos, es una necesidad dentro de la congregación. Mirar el poder de Dios, mirar la manifestación de Dios. Pero ¿por qué no sucede? Porque tenemos muchos compromisos con el mundo.
y a veces no nos despojamos un poco de los compromisos para buscar a Dios. Anteriormente lo que el enemigo ponía, queridos hermanos, para que los cristianos se apartaran era persecuciones, era meterlos en los fosos de los leones, era ponerles, queridos hermanos, familias enteras enfrente de un león hambriento que no había comido en semanas. Y ahí, queridos hermanos, era lo que el enemigo estaba haciendo para que se enfriaran. Y déjeme decirle que entre más los perseguían, más se avivaban, más buscaban a Dios. Mas ahora la clave del enemigo es cargar a cada persona con muchas cosas de hacer. Cargarlos en el trabajo, cargarlos en el hogar, cargarlos de problemas, cargarlos de visitaciones, cargarlos de tantas cosas para que podamos dejar realmente la conexión con Dios. Si eso ha pasado en nuestra vida, queridos hermanos, entendamos que es un ataque del enemigo. No viene la bendición de esa manera, dejando las cosas de Dios. Lo repito, no viene la bendición, queridos hermanos, dejando las cosas de Dios. La bendición de Dios viene cuando buscamos más a Dios y la bendición es genuina. ¿Recuerda esa iglesia que se decía que lo tenía todo, que era rica? Pues lamentablemente, queridos hermanos, aún fuera de dinero, pero el Señor decía que era pobre, desventurada y ciega. Acompáñenme a leer ahora el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 6. Mándele, esta Biblia está bien alistrada, en cuanto lo que sale el versículo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén, aleluya, damos gloria al Señor. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Fíjese qué es lo que dice, queridos hermanos, la palabra: pararnos en los caminos y preguntar por las sendas, por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua, queridos hermanos? En los tiempos antiguos, cómo se manejaban las iglesias, en el camino donde se levantó la iglesia de los hechos. Queridos hermanos, en la iglesia primitiva no se preocupaban por ganar almas. Las almas las agregaba Dios. Fíjese, y Dios agregaba a los que habían de ser salvos en esa iglesia. Fíjese, ellos no se preocupaban por ir y ganar almas. Dice, las almas las agregaba Dios por el compañerismo, el trabajo en equipo, por la buena relación que tenían con Dios. Su mayor preocupación era no dejar la oración y la enseñanza. Era su mayor preocupación. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4. Fíjense, queridos hermanos, de las preocupaciones que ellos tenían. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro y a Nicanor y a Timor. Queridos hermanos, si miramos realmente de lo que se preocupaban realmente en la iglesia primitiva, no en el servir, sino realmente en la enseñanza,
y en la oración. Ahí miramos, queridos hermanos, que la iglesia primitiva primeramente se unían en la oración. Dice unánimes en la oración, o sea, juntos, en unidad, queridos hermanos. No una oración uno por un lado, otra oración uno orando una cosa y el otro por otra, no. Si nos habla de una unidad, de que nos unamos para el servicio de Dios, de que no haya varios pensamientos cómo servir dentro de la iglesia, sino que seamos dirigidos por Dios, de que realmente, queridos hermanos, hagamos la obra que el Señor nos encomendó. Una iglesia, queridos hermanos, que haga compañerismo. Una iglesia que no haya, queridos hermanos, celos entre hermanos. Una iglesia, queridos hermanos, que no haya contiendas. Una iglesia que no le dé puerta abierta al enemigo para que nos tumbe, queridos hermanos, lo que se edifica en Dios. Queridos hermanos, esa iglesia, déjame decirle que estará preparada para que Dios agregue a los que han de ser salvos. No habrá necesidad, queridos hermanos, de preocuparnos por eso. La preocupación será el buscar más a Dios, en estar unidos. Me bendice bastante, queridos hermanos, cómo se levantó esta iglesia. ¿Cuál era primeramente el compañerismo que había? La unidad que había dentro de la iglesia. Poco a poco la hemos descuidado, poco a poco la hemos dejado fuera. Y ahora, queridos hermanos, necesitamos volver a ese compañerismo, volver a esa unidad, volver a trabajar juntos, mirarnos como hermanos, no como enemigos dentro de la misma iglesia. No mirar que alguien me va a quitar el ministerio, no mirar que alguien va a hacer lo que yo hacía. No, queridos hermanos, levantémonos en el poder de Dios. Todos podemos servir. El Señor nos trajo por un propósito, y su propósito es que le sirvamos. Su propósito es de que hagamos la obra que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, si una mano estuviera por allá, pues lamentablemente una es la que va a hacer todo el trabajo. Mas si están pegadas al cuerpo, recuerde que la Biblia nos representa como un cuerpo, donde la cabeza realmente es Jesucristo. Queridos hermanos, ahí vamos a mirar la gloria de Dios cuando venga la unidad en nuestra iglesia. Y cuando venga ese compañerismo que solamente Dios puede dar en la iglesia. Pero queridos hermanos, no descuidemos la oración y la enseñanza. Es lo más importante dentro de la iglesia. Me platicaba un pastor, Eli Flores, muchos lo conocen, ya ancianito, ha venido a predicar la palabra. Me decía, hermano, yo cuando llego, planto una iglesia, él es misionero. Dice, lo primero que hago, las personas que empiezan a llegar, estudio por 6 meses. Donde se llenen de la palabra de Dios, donde sepan qué es el evangelio, donde las personas que lleguen, aunque sean poquitas, pero bien adiestrados. Y de ahí el Señor se encarga de los demás. Se preocupaba por la enseñanza. Así, queridos hermanos, preocupémonos en esta iglesia por la enseñanza. Preocupémonos por la oración. No la descuidemos, queridos hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida y en esta iglesia. Pero todo depende de que le creamos a Dios y hagamos lo que el Señor nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra preocupación hoy en día? Que me mire bien en la iglesia, que me escuche bonito en la iglesia, el agradar al hombre en la iglesia. Cambiemos nuestra manera de pensar, vengamos a buscar a Dios y alabarle de todo corazón, de ofrecerle nuestra mejor alabanza a nuestro Dios. Queridos hermanos, no nos preocupemos de venirnos a ver bonitos o a que nos escuchemos bonitos. Queridos hermanos, preocupémonos para venir a buscar a Dios. Cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestra manera de pensar. Y ahí, queridos hermanos, cuando usted viene a alabar a Dios, aún pase lo que pase, mire lo que mire, aún como le dijo el hermano Gerardo, aunque lo estén criticando, usted vino a alabar a Dios, usted vino a exaltar a Dios, usted vino a darle a la gloria y la honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, ahí, queridos hermanos, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cosas diferentes vemos en nuestra vida. Ya no miramos el problema, sino miramos a Dios en nuestra vida. Es lo más importante, queridos hermanos, cambiar nuestra manera de pensar. Vengamos a buscar a Dios y a alabar a Dios. Es a lo que venimos en esta iglesia. ¿Quién ha venido? Amén, aleluya.
Así, queridos hermanos, damos como concluida esta predicación. Quisiera que oráramos, queridos hermanos, y que el Señor haga la obra en nuestra vida. Póngase sobre sus pies, queridos hermanos, y hagamos esta oración. Y de ahí continuamos, ¿verdad?, con nuestra Santa Cena que tenemos preparada para este día. No sé si le puedas hablar a mi hija, Itzel. ¿Me puede ayudar con el piano tantito? Gloria al Señor, queridos hermanos. Si sientes que has perdido la conexión con Dios y que las cosas, queridos hermanos, han cambiado en tu vida, este es el preciso momento para pedirle a Dios que cambie nuestra vida. Recordemos que estamos en la presencia de Dios, donde el Señor escucha nuestras oraciones y donde Dios conoce nuestros anhelos y deseos. Si te has mirado, si te has soñado, avivado, si has mirado en tu pensar que las cosas van de mejor en mejor y no de mal en peor, pues hagamos esta oración, porque el Señor quiere hacer esa obra en nuestra vida, porque el Señor quiere glorificarse aún en tu vida, quiere glorificarse en tu matrimonio, quiere glorificarse en tu familia, quiere glorificarse en tus hijos y quiere glorificarse en tu vida espiritual. Queridos hermanos, este es el tiempo de sincerarnos con Dios. Dios nos conoce tal y como somos. Dios conoce nuestras obras, Dios conoce nuestro levantar y Dios conoce nuestras inquietudes y nuestros anhelos. Así que el Señor quiere avivarte. El Señor quiere llevarnos de victoria en victoria. El Señor quiere llevarnos a ese lugar precioso donde su presencia lo llena todo, donde su hermosa presencia cambia la atmósfera y los problemas son resueltos en el nombre de Jesucristo, donde tus preocupaciones se convierten en las preocupaciones de Dios, donde Dios obrará, donde Dios se manifestará y todo lo que te preocupaba vendrá a ser el gozo y la alegría en nuestro Dios. Así que, hermanos, démosle gloria al Señor y hagamos una oración, queridos hermanos, de pedirle al Señor que nos vuelva al primer amor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Padre amado, te pedimos como congregación Misión Rocafuerte que seas tú volviéndonos, Señor, al primer amor. Vuélvenos, Señor, al lugar donde comenzamos, en aquel lugar, Señor, donde lo único que nos importaba era tu hermosa presencia, era tu olor fragante, Señor, era poder estar llorando delante de tu presencia, Señor, porque tu presencia nos tocaba y llorábamos como niños chiquitos, mi Dios. Oh, amado Dios, cuando leíamos las Escrituras y tú nos revelabas cosas, Señor, por medio de ella, y en la cual, amado Padre, Señor, tú despertaste una nueva criatura en nosotros. Señor, donde las cosas viejas pasaron y fuimos una nueva criatura, Señor. Hoy en esta hora te pedimos perdón, Señor, que nos perdones, amado Dios, Señor, por nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido caminar como deberíamos de haber caminado. Muchos nos han dañado, muchos, Señor, nos han juzgado y muchos nos han hecho, Señor, rebelarnos aún en contra de ti. Pero hoy en esta hora te pedimos perdón, Señor. Una cosa hacemos, nos olvidamos del pasado y nos extendemos a lo que viene por delante, Señor. En esta preciosa hora, Señor, bendice el caminar de mis hermanos en esta preciosa hora. Bendice, Señor, esa senda por el cual camina cada uno de tus hijos en esta congregación, mi Dios. Señor, te pertenecen, tú pagaste el precio por cada uno de los que estamos aquí presentes. Y en esta hora, Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos a ti la gloria, Señor, y la honra. Bendito Dios, aviva nuestra vida espiritual, despiértanos del sueño profundo y en esta preciosa hora, Padre, tú nos lleves de victoria en victoria. Las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia.
Hoy nos sinceramos delante de ti y te pedimos, Señor, que cambies nuestro lamento en gozo. Vuélvenos al primer amor. Vuélvenos, Señor, a las obras, Señor, en las cuales nos alegraban, en las cuales nos traían satisfacción. Ahora, Señor, ni viniendo a la iglesia estamos satisfechos, ni teniéndolo todo, Señor, tenemos paz. Hoy, amado Padre, Señor, que nos hemos convertido, Señor, en religiosos, Señor, y no hijos tuyos. Hoy, Señor, que hemos dejado, Señor, la búsqueda, Señor, en la cual, amado Padre, tú, Señor, estabas cerca de nosotros y nosotros cerca de ti, mi Dios. Hoy cada día nos sentimos más lejos de ti. Hoy cada día, Señor, nos sentimos que nuestras fuerzas se debilitan. Hoy, amado Dios, Señor, entendemos, Padre, Señor, que, amado Dios, Señor, tú quieres hacer una obra antes de tu venida. Oh, Señor, no es de que tú retardes tus tiempos, sino que tú eres paciente de que todos procedamos al arrepentimiento. Mi Dios, te alabo y te bendigo en esta hora. Y te pido, Padre amado, que me ayudes a acercarme a ti, Señor. Queremos estar cerca, más cerca de ti, Señor. Queremos acercarnos como un niño, Señor, perdido, que busca a su Padre, Señor. Queremos acercarnos, Señor, como aquel niño tribulado que busca a su Padre donde se siente seguro. Oh, Señor, queremos estar cerca de ti, porque dice en tu palabra: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Hoy, amado Dios, reconocemos que necesitamos estar cerca de ti. Que, amado Dios, que tú nos consueles cuando nos sentimos tristes. Que tú nos traigas paz a nuestro corazón por los problemas, Señor, que nos han dañado. Que tú quites, Señor, todo dolor de nuestro corazón. Y que tú, bendito Dios, nos pongas un corazón nuevo, en el cual te alabe, te bendiga y te glorifique, Señor. Hoy, amado Dios, bendice tu congregación Visión Rocafuerte. De que hoy en adelante no seremos los mismos. De que hoy en adelante se hablará una nueva historia de nuestra vida. De que hoy en adelante aquellas burlas se callarán. De que todo lo que nos desanimaba hoy será el peldaño que nos llevará, Señor, a tu hermosa presencia. Hoy, amado Dios, reconocemos que tú eres Dios y fuera de ti no hay quien salve. Hoy reconozco, Señor, que estoy frío y que necesito estar en tu fuego, Señor. Acércame más a ti. No permitas que nos desviemos. No permitas que nos perdamos en este mundo, que es un mundo de confusión. Un mundo en el cual espera a nuestros hijos que se vayan a él. Pero tú esperas que nuestros hijos sean tu herencia. Hoy entregamos nuestros hijos a tu hermosa presencia. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo los guíe. Hoy te pedimos, amado Dios, que tú gobiernes en nuestro hogar, en mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio. Obra, Señor, como nunca antes sobre nuestra vida. Hoy que recordemos este mensaje como un llamado de alerta a nuestra vida. Hoy, amado Dios, te agradecemos por la vida de Jesucristo que fue entregada en la cruz del Calvario. Hoy, amado Dios, Señor, tu obra no fue en vano. Tu obra, Señor, hoy está rindiendo frutos. Y nosotros somos el fruto de tu amor, Señor. Hoy estamos aquí porque tú nos amas. Porque tú no quieres que nos perdamos. Porque tú no quieres, Señor, ver que nos destruyamos, Señor, en este mundo, Señor, que nada ofrece. Hoy, amado Dios, quita de mi mente, Señor, el mundo. Quita todo impedimento, Señor, que me impida buscarte. Hoy, amado Dios, Señor, quiero estar, Señor, en tus brazos, Señor. Quiero sentir tu presencia, Señor. Quiero verte, sentirte, Señor, abrazarte, como antes, Señor, lo hacíamos, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por tener consideración de esta iglesia y decirnos: iglesia, despierta, porque el tiempo está cerca.
Hoy, amado Dios, te agradezco. Hoy, amado Dios, te bendecimos. Hoy, amado Dios, Señor, entendemos que es mejor buscarte, aún, Señor, a lo que suceda a nuestro alrededor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Trae paz sobre tu pueblo. Trae paz, Señor, sobre tu pueblo. Trae paz, Señor, sobre esos corazones contritos y humillados, Señor, delante de ti. Trae paz, Señor, derrama de tu paz. Derrama, Señor, de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. ¿Con qué podremos pagarte? Sino solo dándote gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Si usted está agradecido, dale un fuerte aplauso al Señor. Si usted está agradecido, déselo más fuerte. Alabado sea tu nombre, la gloria y la honra para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, espérate, no vamos a hacer la Santa Cena.